Pastora, ¿por qué el pueblo del Señor está tan herido, está tan enfermo en este tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Alguien me preguntó en las redes sociales y le voy a responder. Yo pienso que esto tiene mucho que ver con el tipo de instrucción que en este tiempo se está dando en su mayoría. Los malos pastores siempre han existido. Desde el tiempo a donde Dios le decía al profeta Ezequiel, levántate contra los pastores de Israel. Sí, esos sacerdotes, esos pastores que tienen que instruir a mi pueblo, levántate contra ellos y diles que por ellos estarse haciendo ricos de las ovejas, por estar cortándole la lana, por estar degollando a la oveja que produce, la que está gorda, por no atreverse a cortarle la pata a la oveja rebelde, por no ser capaces de sanar a la que están enferma, por no fortalecer a la que se sienten débiles, vete y dile a ellos que yo los estoy viendo y que yo traigo para ellos juicio y quebrantamiento. Desde todo el tiempo vemos que las personas muchas veces cuando son posicionadas van a dar de lo que su corazón tiene, y en este tiempo muchos hemos dejado la palabra de verdad para estar entreteniendo al pueblo, para estar diciéndole al pueblo, Dios te pone adelante, Dios te saca de atrás, Dios te va a entregar, Dios te va a bendecir, cuando muchas veces no hay compromiso, ni siquiera con obediencia a la palabra de bendición. Hay muchas profecías que se le han dado al pueblo de Dios en este tiempo, que los ha sacado del espíritu de obediencia y lo pone en un espíritu de exigencia, creyendo nosotros muchas veces que podemos manipular a Dios para que Dios nos bendiga y la gente vea que Dios está con nosotros, cuando no tenemos compromiso de vivir las normas que el reino de los cielos está exigiendo y pide en este tiempo. Por eso usted ve que muchas personas, en vez de mostrar y manifestar el genuino fruto del amor, lo que tiene en su mente es una mente de juicio, y eso muchas veces predica, eso muchas veces enseña, y generalmente los pastores reproducen lo que su corazón tiene. Cuando tuvo un pueblo que está desesperado por alcanzar logros, por correr detrás de las cosas grandes, usted se va a encontrar con un pastor que tiene un ego tan grande que no sabe esperar el tiempo de Dios para una bendición. Bendición no es tener un templo grande. A quien Dios le da un templo grande, amén, pero la bendición del Señor enriquece y con ella no añade tristeza. Dios nunca va a decirle a un pastor que va a tener un templo grande, que lo va a tener a costa de que sus feligreses o de sus ovejas estén perdiendo casa, estén perdiendo carro, porque se le impone unos pagos tan altos para alcanzar a tener un templo que ellos todavía no están listos ni siquiera para tener. Entonces, cuando nosotros como pastores no instruimos en la palabra de verdad como debemos instruir, lo que estamos provocando es que las murallas y las defensas del pueblo no sean lo que deben de tener. Por eso el pueblo herido, por eso el pueblo enfermo, por eso el pueblo que no sabe perdonar, por eso el pueblo que no sabe muchas veces entender los tiempos de Dios, y ante esta disyuntiva muchas veces reacciona de manera totalmente incorrecta y se comporta de manera totalmente opuesta a los valores que son fundamentales en el reino de los cielos. La característica de los hombres de los últimos tiempos son hombres llenos de iniquidad, amadores de sí mismos, egoístas, ingratos, desleales hacia los padres, y eso lo vemos hoy día a la flor de piel. ¿Por qué? Porque hemos sacado la palabra de verdad, porque muchos pastores, en vez de estar entrenando a las ovejas y preparándolas para los últimos tiempos, lo que le están haciendo es correr detrás de cosas antes de enseñarle a vivir, no por las cosas, sino por los principios que mueven a las personas que realmente tienen el reino de Dios revelado. Reino no es comida, no es bebida, no es alcanzar cosas. El reino de los cielos es poder de Dios. El reino de los cielos es manifestación del amor de Dios. El reino de los cielos es justicia. El reino de los cielos es potencia, es poder de Dios. Y cuando un pastor no le instruye a una oveja a manifestar los frutos del reino, este pastor lo que generalmente va a estar haciendo es enseñándole a la oveja a vivir de los beneficios que el reino de los cielos les puede dar. ¿Y qué pasa con ellas? Bueno, reproducen lo mismo. Usted ve que cuando se le entrega un ministerio, cuando se le entrega un llamado, estas personas lo que están es reproduciendo palabras vacías, carentes de la eternidad, carentes de lo que es la revelación genuina del carácter de lo eterno. Si al pueblo de Dios en este tiempo no se le devuelve al camino, sí al camino. Yo le digo a Jeremías, párate en la senda antigua y dile, anúnciale a este pueblo que se devuelva a lo que es el camino genuino de la verdad. Y la verdad nosotros sabemos que no es solo un concepto, la verdad es Cristo revelada en el corazón de una humanidad que necesita con urgencia que se alumbre porque está en oscuridad. Dios al mundo no le pide que sea lo que el mundo no puede ser, pero Dios a sus hijos le pide que sean lo que Dios estableció por gracia que ellos pueden ser. Y si nosotros seguimos jugando
tanto en este tiempo a alcanzar cositas, a ir detrás de logros, de cosas grandes, de wow. Entonces estamos acercando a las personas a Dios para recibir y no para ellos entregarse. Por eso muchas veces nosotros tenemos tanto miedo a padecer. Por eso la generación de este tiempo es una generación que no es diestra en el padecimiento, sino que cuando padece lo que hace es que se endurece y lo que hace es que se vuelve insensible al amor, al fruto del amor. Se vuelve muchas veces alguien que predica lo que no es capaz en sus propios hechos de vivir. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los instructores, los maestros, los pastores, aquellos que son responsables ante Dios de enseñar la verdad de Dios sin ningún tipo de temor, sin alteración y sin adulteración. Entonces, el pueblo de hoy día está enfermo y carente de la revelación del carácter de Cristo, porque las enseñanzas que está recibiendo es palabra adulterada en su mayoría. Así también como hay malos pastores, también te puedo asegurar que hay muy buenos pastores, pastores que están con una visión muy clara de revelar el carácter, de revelar la esencia, de revelar las enseñanzas, de apegar el pueblo a Cristo y no a una falsa identidad de reino que no vive ni siquiera en el pensamiento. Este es un tiempo muy crítico para la iglesia del Señor y es un tiempo que nos demanda a nosotros devolvernos. ¿Para qué? Para que la oveja sea sanada, fortalecida, enderezada, para que sea instruida y sobre todo que la oveja que tiene mucha leche pueda producir para el reino de los cielos y no para sí misma. Por eso usted ve personas que en este tiempo tenían una leche, tenían una palabra de Dios y la están usando para su propio reino y para su propia conveniencia. El resultado es un pueblo que sirve debajo de ese pastorado lleno de muchas cosas y de mucha inmundicia, a donde el carácter del Padre no se ve por ningún lado. Están presos de las corrientes del mundo, la disfrazan de espiritualidad y el que no tiene conocimiento de la palabra de verdad la celebra y le dice wow, qué palabra revelada. Pero no es palabra revelada, es palabra simplemente que está vinculada a los deseos de un corazón que no ha sido transformado ni alineado a la palabra del Señor. ¿Por qué tanta enfermedad emocional? ¿Por qué tanta carencia del temor a Dios en este tiempo? ¿Por qué tanta gente no camina en pos del arrepentimiento? Y sobre todo porque a tanta gente no le gusta que le prediquen la palabra de verdad, porque se sienten ofendidos, porque sus instructores no han sido firmes para enseñar la palabra de verdad. Tenemos una generación de gente malcriada que no quiere recibir la corrección de Dios, sino que se siente que a Dios lo puede manipular y está utilizando palabritas como declaro, sin ellos tener compromiso en su corazón de obediencia a eso que ellos están declarando. Quieren estar recibiendo de Dios lo bueno, pero no son capaces de someter su corazón para que Dios les instruya y ellos sean luz en medio de las tinieblas. Viven juzgando, viven criticando, viven haciendo cosas en lo oculto y en lo secreto, y luego entonces nos encontramos con un pueblo que está vulnerable y que no sabe defenderse correctamente con las armas de la luz en medio de una época o en medio de una temporada o en medio de una estación a donde la maldad está abundando. ¿Qué puedo recomendarle al que esté escuchando este video? Que se devuelva al camino, que se devuelva a la senda antigua. Y si la persona que te está instruyendo no es diestra en la palabra de verdad, pues no te tienes que quedar ahí, porque tú eres responsable al final de qué te está alimentando. Y si tú decides seguir alimentándote por palabras que simplemente te ayudan a mantener un ego alto, a una estima mucho más alta de la que debes de tener, entonces tú eres responsable de que no dejes el fruto que tienes que dar. Seas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Y quiénes son los responsables? Los que estamos instruyendo mal en la palabra de verdad. Bendiciones.